Buenas tardes, otra vez estamos aquí. Esta es la charla número 56, correspondiente al capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles. Y estamos en la segunda parte. Recordad que en la charla 55 yo os hablaba de la fundación de la Iglesia de Antioquía. Entonces os lo refresco un poco para la gente que quizá tal vez no ha escuchado la 55, aunque debería escucharla porque es interesante para entender lo que viene después. Bueno, os expliqué que hay un momento dado que después de que Pedro ya digamos, ha habido una difusión del Espíritu Santo eh, para los paganos, entonces ahora los Hechos de los Apóstoles nos hablan de qué pasó en la iglesia de Antioquía. Y recordad que yo os explicaba que cuando, después de la muerte de Esteban, se desata una gran persecución. Entonces serán los judíos helenistas los que se escaparán para que no los maten. Entonces parte se va a Chipre y parte se va a Antioquía. Entonces esta gente, a ver, más profundamente lo encontraréis en la charla 55, pero bueno, esta gente empieza a evangelizar a paganos y también empieza a evangelizar a judíos. Entonces, claro, la iglesia de Jerusalén empieza a darse cuenta de que en Antioquía la gente cada vez cree más en Jesucristo. Entonces mandan una embajada, al frente de la cual está Bernabé. Entonces, vamos a rezar primero y continuaremos hoy con esta charla 56. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos, por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus malignos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordad que tengo un canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad. Entonces, para la gente que empiece ahora, recordad que es un libro, que no es sobre todo, recordad eso, que es un conjunto es una historia que va transcurriendo. Entonces, yo siempre os hago que vayáis a a las charlas anteriores para saber un poco, porque es que estamos en el capítulo 11. Los que no quieran escucharme a través de YouTube, pues tienen los canales, los podcasts. Y entonces los que recuerden que tienen que poner así el pulgar para arriba, porque me ayudaréis por cuestión de algoritmos. Es YouTube, cada vez que se pone y se trasladan los vídeos y se mandan a otras personas, pues YouTube tiene esta manera de hacer que hace que se extienda más. Entonces, lo que se trata es de extender el Evangelio. Y os agradecería pues que hicierais así, si lo recordáis. Bueno, pues continuamos. A ver, dice el texto, capítulo 11, seguimos. Capítulo 11, versículo 22. Dice: la noticia de esto, es decir, la noticia de que, como os he explicado, de que habían llegado los judíos helenistas a Antioquía y que con gran éxito, la noticia de esto, llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Lo que os decía, una embajada y a frente de la embajada a Bernabé mandan. Ya os hablé de Bernabé, está en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 36 y 37, si queréis acudir a ver cómo era Bernabé. En síntesis, yo os lo digo un poco, o sea, Bernabé era un levita que vivía en Chipre, en la isla de Chipre, y que tenía terrenos.
Entonces vende estos terrenos, esto cuando la iglesia es más incipiente, al cabo de un año o dos después de la muerte del Señor. Vende los terrenos y los entrega, el dinero lo entrega a los apóstoles para que lo distribuya entre todos los hermanos. Claro, inmediatamente era un hombre tan sumamente bueno, ya lo veréis luego, que lo que hacen los apóstoles es darle toda su confianza. Y por eso, pues luego saldrá muchísimas más veces, ¿no? De hecho, es él el que hace que, el que presenta a Pablo a los apóstoles, que en realidad pues, se encontrará Pedro, porque la gente, cuando Pablo, en fin, recordad que cuando Pablo se convierte en Damasco y se va luego a Arabia, vuelve otra vez a Damasco y de Damasco se escapa en una cesta y va a Jerusalén a conocer a los discípulos, claro, la gente y a los apóstoles, la gente tiene un miedo espantoso porque piensan que era un hombre que iba contra ellos. Será Bernabé el introductor, Bernabé el introductor de Pablo a los apóstoles. Entonces, claro, dice el texto, claro, a ver, dice, cuando llegó Bernabé, dice, y vio el don de Dios, se alegró y exhortaba a todos a permanecer unidos en el Señor, con firme propósito, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Es decir, cuando llega Bernabé, y ve dice aquí el don de Dios, es decir, la mano del Señor por todas partes, es decir, que se estaba, bueno, la cantidad de carismas, de prodigios, de milagros, de profecías que se estaban produciendo allí, es decir, parecido a lo que había ocurrido en Jerusalén. Claro, inmediatamente él ve que es Dios el que actúa, es Jesucristo el que está actuando, que aquello no es falso. Y entonces es cuando dice, se alegró y exhortaba a todos. Claro, él, lo que vemos es la alegría espiritual de Bernabé, ya que él, digamos, no tenía ninguna susceptibilidad, no tenía ningunos celos o envidia de que hubiera habido alguien antes que hubiera llegado a Antioquía a predicar antes que él. Al contrario, lo que quería era que el reino de Dios se extendiera por todas partes. Y si alguien llegaba antes que él, pues tanto mejor, da igual. Además, estaba lleno, dice el texto, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y sabemos que, a ver, cuando el Espíritu Santo actúa, esto te hace tener una visión clara de las cosas. O sea, te hace tener un entendimiento, digamos, sobrenatural sobre las cosas. Y claro, te aleja mucho de la vida corriente, te das cuenta de lo tonto que es el mundo, de lo vano, de la banalidad de la vida, ¿eh? Y de lo espiritual, que es lo importante, ¿no? Claro, cuando te dice que está lleno de fe, que exhorta a perseverar en la doctrina, les exhortaba, ¿no? Y dice el texto, y una considerable multitud se agregó al Señor. Entonces, él se quedará en Antioquía. Y seguramente lo que hizo fue enviar de vuelta a la embajada con una carta, diciendo pues lo que estaba pasando. O sea, que había que aceptar los hechos y que había que aceptar pues la situación tal cual era. Recordad que es en Antioquía donde tuvo lugar la primera iglesia mixta. O sea que esta gente, estos judíos, digamos, estos judíos helenistas, que llegaron y empezaron a evangelizar a judíos y otros que empezaron a evangelizar a paganos, claro, se empezó esta primera iglesia mixta con esto, que era judeo-cristiana y pagano-cristiana, y estaban mezclados los dos. Y por eso te digo que exhortó a la iglesia de Jerusalén a aceptar los hechos y la situación tal como era, ¿no? Entonces, bueno, como claro, empezó, dice que la cosa iba cada vez más y cada vez, digamos, la multitud de gente que creía en Jesucristo era realmente formaron una iglesia floreciente y grande. Entonces dice, capítulo 11, versículo 25, sigo un poco, dice, partió para Tarso en busca de Saulo y en cuanto lo encontró, le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero. Seguramente lo que pasó fue que, a ver, Tarso y Antioquía estaban muy cerca. Entonces lo que debió ir él, recordad que Pablo, cuando fue a ver a los apóstoles a Jerusalén, empezó también a predicar.
Y entonces había gente que le quería matar, judíos que querían matarle. Entonces los hermanos lo sacan, salvan, y él se fue a Tarso. Entonces se calcula más o menos, tal vez, no se sabe bien porque no lo dicen, pero se calcula que debió estar en Tarso 4 o 5 años. Entonces, como luego pasa esto, que Bernabé va a Antioquía, él piensa que, como Tarso está muy cerca, lo va a ir a buscar y van a evangelizar otra vez pues en Antioquía. Entonces, seguramente lo que debió hacer es ir a buscarlo y volvieron, pues a ver, os dije que Tarso estaba a la orilla del río Cidno. Debieron coger un barco hasta el mar y de allí un barco mercante hasta pues Antioquía. O sea, todo el asunto se debía hacer en un día, se podía hacer en un día fácil. Entonces, aquí hay una cosa que me gustaría explicaros, que es esto. Dice el texto, partió para Tarso en busca de Saulo y en cuanto lo encontró le llevó a Antioquía. A ver, aquí me paro un momento, porque daos cuenta de una cosa, que después de esto de la iglesia de Antioquía vamos a estar un momento con Pedro. Vamos a hablar de la prisión de Pedro y la milagrosa liberación de Pedro, pero enseguida luego vamos a ir con Pablo otra vez. Y ya no vamos a dejar a Pablo. O sea, veremos los 3 viajes de Pablo, todas las aventuras que le ocurren, todo lo que pasa. Por lo tanto, me interesa mucho que sepáis más de Pablo. Ya os expliqué cosas, os expliqué cuando él iba en contra de los cristianos, y también os expliqué cuándo se convierte y lo que pasa en Damasco y cuando vuelve, lo que decía antes, de que se baja en una cesta y cuando va a ver a los apóstoles a Jerusalén, etcétera. Pero yo lo que quiero aquí hablaros es de una cosa, de lo siguiente, de que, a ver, que entendáis que Pablo tenía muchísimas revelaciones. O sea, muchas revelaciones. O sea, era un apóstol más. O sea, de hecho, constantemente veía a Jesucristo. Pero él es muy parco en dar información sobre esto. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, capítulo, me parece que es capítulo 1, versículo 12, dice, subí a Jerusalén movido por una revelación. No dice más. Él sube a Jerusalén movido por esta revelación en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, porque tiene lugar el concilio de Jerusalén, que ya llegaremos, estamos en el 11, pues ya llegaremos al concilio. Pero claro, no dice nada, ¿eh? O sea, simplemente dice, subí movido por una revelación, o sea, no nos da más datos. Y en otro momento, algo más dice, también en los Gálatas, en la carta a los Gálatas, dice del mismo, dice, el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, todo lo que sabe, lo sabe por Jesucristo, es Jesucristo el que se lo va explicando. Si no, ¿de dónde va a sacar la doctrina de la comunión de los santos? La doctrina del cuerpo místico. ¿De dónde va a sacar todo lo que él va sacando? De acuerdo que habló con Pedro, le explicaron todas las parábolas, le explicaron muchísimas cosas, pero todo él mismo dice que todo lo que yo anuncio, todo lo que voy explicando, dice, toda la buena nueva que explico, dice, no es de orden humano, dice, yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Imaginaos la cantidad y cantidad de momentos en que Jesucristo le debía hablar. Entonces, quiero hablar de una revelación, de una experiencia mística que él tiene, precisamente porque va aquí. O sea, en el momento en que, mientras él está, entre que él está otra vez en Tarso, que es donde él nació y estuvo 15 años, entre que está en 5 años o 4 o 5 años en Tarso, a la vuelta de todo esto, y entre el momento en que Bernabé lo va a buscar a Antioquía, tiene él una experiencia mística que no está en los Hechos de los Apóstoles, está en el capítulo 12 de la carta segunda de los Efesios. Y por eso me gustará explicarla. Me gustaría explicarosla perdón, de los Efesios, de los Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo me parece que es del 2 al 10 o algo así. Claro, a mí me gustará explicaros esto porque es un poco más explícito y es muy bonito.
Y si, como no estoy explicando las cartas, estoy explicando los hechos de los apóstoles, nos perderíamos esta experiencia mística que tuvo justo en el momento en el que estamos hablando ahora de la iglesia de Antioquía. Por lo tanto, me gustaría explicarla. La voy a leer. Es muy corto, pero hay que explicarlo. Dice, la leo y luego la comentamos. Él dice, capítulo 12, versículo 2 de Corintios, segunda carta. Sé de un hombre en Cristo, el cual hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. Claro, poco es, pero algo más es, ¿no? O sea, dice, sé de un hombre en Cristo, o sea, él habla en tercera persona de él mismo. Dice, sé de un hombre en Cristo, o sea, sé de un cristiano, al cual hace 14 años, pensad que, o sea, cuando le pasa esto, hace 10 años, estamos a 10 años de la muerte del Señor, que él es arrebatado al cielo, dice, al tercer cielo. El tercer cielo es el paraíso, es la morada de Dios, ¿no? Él habla así, hablando del tercer cielo, porque es como diría yo, es el lenguaje que le es familiar, porque según la ciencia astronómica que él conocía en ese momento. Pero bueno, quedaros con la idea esa, que es el tercer cielo, es el paraíso, que es la morada de Dios, ¿no? Y es arrebatado, y no sabe, él no sabe si fue con el alma o fue cuerpo y alma, esto no lo sabe. Lo que sabe es que se encontró allí y dice el texto, oyó, palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. Oyó y vio, seguramente, ¿no? O sea, no puede pronunciar, no puede explicar más, porque nada, no tenía, lo que vio y oyó no tenía nada que ver con lo de la tierra. O sea, no había punto de referencia, no podía explicar nada de lo que había visto allí porque no había nada parecido a lo de aquí. Entonces, lo que únicamente que puedo decir es que yo estuve allí y vi cosas que no puedo explicar, no lo sé. Entonces, ¿para qué? Para que automáticamente piensa que ha explicado demasiado. Entonces dice, bueno, a ver, yo lo que quiero explicar concretamente es solamente cosas, voy a explicar a la gente cosas de mis flaquezas, o sea, mis pecados, lo que voy a explicar, porque no vaya la gente a pensar que yo soy algo. El único que es algo es Jesucristo, que es alguien que es Jesucristo. ¿Veis? En el capítulo de Corintios dice, solo me voy a gloriar de mis flaquezas, no sea que alguien se forme de mí una idea superior a lo que en mí ve u oye de mí. Y entonces dice, y por eso, para que no me engríe, es decir, no me venga para arriba, no se me suba la soberbia, para que no me engríe con la sublimidad de esas revelaciones, no una revelación, de esas revelaciones, me fue dado un aguijón a mi carne, que me abofetea para que no me engría, para que no me suba arriba, para que no tenga soberbia. Esto del aguijón, o sea, esto del aguijón es algo misterioso. Otras traducciones lo dicen como espina, una espina en la carne. Porque no sabemos lo que es, él no lo explicó. O sea, pudo ser algo de tipo físico, pudo ser algo espiritual, algo sensual. No se sabe, no lo explico. Sí, él dice que por 3 veces, dice el texto, le dije al Señor 3 veces que me lo quitara. Pero el Señor le contesta, te basta mi gracia, mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. El Señor contesta, te basta mi gracia, mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. O sea, el Señor no se lo quita el aguijón, el misterioso aguijón que es. O sea, lo que le da fuerzas es para sobrellevarlo. Entonces, claro, si a pesar de esta debilidad física que tuviera, imaginaos que tuviera un dolor tremendo en algo o algo, ¿no? Su ministerio resultaba tan efectivo, a pesar de esta debilidad que tenía, era típico, clásico, clarísimo, que era obra de Dios, que lo que hacía era obra de Dios, que era Dios el que le ayudaba en el misterio, que él mismo no podía solo.
Entonces, esto lo he explicado porque me interesaba que supierais todo bueno, esta experiencia que tuvo él. Porque si no, es que nos la pasábamos, porque está, ya os digo, en Corintios. Bueno, entonces sigue una vez, que sepáis eso, que constantemente el Señor está con él y que constantemente tiene revelaciones. Recordad, por ejemplo, el capítulo 23, bueno, no hemos llegado, pero en el capítulo 23 de los Hechos de los Apóstoles, cuando él está después a la vuelta del tercer viaje que ha hecho y sube a Jerusalén y está preso, lo toman preso. Hay un momento dado en que él dice, capítulo 23, versículo 11, dice, bueno, está en la cárcel, él dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ánimo, pues como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así debes darlo también en Roma. Esto lo explica Lucas. Y así, constantemente. Bueno, pues entonces dice lo que os decía, partió para Tarso en busca de Saulo y en cuanto lo encontró le llevó a Antioquía y estuvieron juntos durante un año entero en aquella iglesia e instruyeron a una gran muchedumbre. Claro, a ver, debían instruirlos, pues yo qué sé, pues en las terrazas, dentro de las casas, en los patios de detrás, ¿no? Y fijaos que al final dice, en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. O sea, es la primera vez que está recogido en los Hechos de los Apóstoles que ya los hermanos en Cristo ya no se llamarán hermanos, sino que se llamarán cristianos. Bueno, pues lo dejaremos aquí. Continuaremos la semana que viene. Bernabé y Saulo, delegados para ir a Jerusalén, y ya Pedro y la milagrosa liberación de Pedro. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y rezamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.